Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana a esta transmisión en esta página para un mensaje más del pastor John Linton con la serie del Apocalipsis. Y como hemos estado predicando anteriormente, pues sería muy bueno que ustedes hicieran una recapitulación de los mensajes anteriores, porque todos están en una serie unidos. Entonces es información que vamos a ver de las predicaciones pasadas para complementar la información, y como decía el pastor las semanas anteriores, es como un mural donde tú ves de lejos y vas viendo poco a poco cómo se van uniendo las piezas, y esa es la continuación del mensaje del día de hoy: reino y dominio ahora. Thank you for having me. Buenos días. Gracias por tenerme. Buenos días. We live in a very unusual time. Vivimos en un tiempo muy inusual, And that's what we're going to talk about today. y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Now, this is the fifth message in a basic series on Revelation. Este es el quinto mensaje en una serie básica del Apocalipsis. And like we talked about, you need to see the whole picture Y como hablamos antes, tenemos que ver la imagen completa to understand how the pieces fit. para que entender dónde encaja cada pieza. We've already talked about several things in the book of Revelation. Ya hablamos antes acerca de algunas cosas del Apocalipsis. We talked about the events coming in the last 7 years. Hablamos de los eventos que vienen en los últimos 7 años. Last time we talked about the 1,000-year reign with Christ on the earth. Y la última vez hablé acerca del reino de 1000 años con Cristo. Before that, we had covered the man of sin and mystery Babylon, two of the great antagonists of the church. Y antes de eso ya había hablado acerca del hombre de pecado y el misterio babilónico, que son los grandes antagonistas del reino de Dios. And in our third message, we talked about the manifestation of the sons of God. Y también en el mensaje anterior, el tercero, hablamos acerca de la manifestación de los hijos de Dios. This is what God has been waiting for. Y esto es lo que Dios ha estado esperando. His sons to fully manifest Los hijos que se manifiesten completamente so he can do away with the kingdom of darkness para que puedan abrir un camino sobre todo el reino de tinieblas and establish his kingdom on this earth. cuando establezca su reino en esta tierra. Tonight we're going to talk about the unusual time we live in. Y el día de hoy voy a hablarles acerca del tiempo inusual o anormal en el que estamos viviendo. Now, what do I mean by that? Well, ¿Y qué significa eso? about 2,000 years ago, the King Jesus came for the first time. Hace 2000 años el Rey Jesús vino por la primera vez And he promised he's coming again. y prometió que iba a venir de nuevo. So we are in that period of time between comings. Entonces estamos en un periodo de tiempo entre dos venidas. How are we to conduct ourselves? ¿Y cómo tenemos que conducirnos nosotros en eso? What's the purpose of this time period? ¿Cuál es el propósito del tiempo aquí? It says in Hebrews 9:26. Y dice en Hebreos 9:26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. So he appeared the first time Entonces apareció la primera vez to put away sin by the sacrifice of himself. para llevarse el pecado a través del sacrificio de sí mismo. And he appeared, it said he will appear again Y menciona que aparecerá otra vez without sin sin relación al pecado, unto salvation. para salvación. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. So he was crucified, he died, he rose from the dead, Entonces fue crucificado, murió y resucitó, and now he is sitting on the right hand of the Father, y ahora está sentado a la derecha del Padre, expecting esperando till his enemies be made a footstool for his feet. que sus enemigos sean puestos por banco, por estrado para sus pies. Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. So he's going to come, Entonces va a regresar, he's not going to tarry, y no va a tardar. and during that time, what does it say we must do? Entonces durante ese tiempo de regreso, ¿qué tenemos que hacer? It says we must live by faith. Dice, vamos a vivir por la fe. We believe he came, Creemos que Él ya vino, we believe he's coming. y creemos que Él va a regresar. So we walk by faith in this time. Entonces, ¿qué hacemos en este tiempo? Caminamos por fe. Es Judas 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. So James says Entonces aquí, perdón, es Santiago 5. En Santiago dice that we need to be patient que necesitamos ser pacientes, because the husbandman has patience waiting for the harvest. porque tenemos que tener paciencia por la cosecha. And the thing we need to understand Y aquí lo que tenemos que entender, in this period que es que en este tiempo is there are great things ahead in the years to come. vienen grandes cosas que se avecinan en los años venideros. We read in Revelation of the manifestation of the sons of God. Ya leímos en Apocalipsis acerca de la manifestación de los hijos de Dios. We read about two witnesses who with great power will bear testimony. También hablé de los dos testigos con gran poder que van a dar un gran testimonio. But like everything in the kingdom, Pero como toda cosa en el reino, it's like a seed. es como una semilla. He said the husbandman waits for the precious fruit of the earth. Dice, así como menciona que el labrador esperas por el precioso fruto de la tierra, First, the seed is planted, primeramente la semilla es plantada. and then little green thing springs up, Y después poco a poco van creciendo pequeñas hojas verdes. and then it develops Y después se desarrolla until finally it's a full-grown fruit, hasta que finalmente es un árbol grande y frondoso. like a perfect ear of corn. Es como la semilla perfecta. And that's why he says, establish your heart, the coming of the Lord draws nigh. Por eso menciona que tenemos que aguardar con paciencia, afirmando nuestros corazones. The thing is, people think Y la cosa aquí es que la gente piensa that there will be instant changes. que van a haber cambios instantáneos. There's doctrines, many of them in different forms, are built on the fact that someday God is going to do something and there will be a major change. Casi todas las doctrinas se manejan diciendo que en un tiempo Dios va a hacer un gran cambio que va a ser repentino. But we need to see what the scripture teaches. Pero tenemos que ver lo que las escrituras nos enseñan. First the seed, Primero la semilla then the blade, y después the grass, viene el pasto, las then the hojas, full-grown plant. y después viene la planta completa, grande. In other words, it doesn't spring, you don't plant a seed and the next day have a harvest. Lo siento, tú no plantas una semilla y al día siguiente tú ya tienes una cosecha. And our lives Y are en- based on the incorruptible seed of God's word. Y nuestra vida está basada en la incorruptible semilla de la palabra de Dios. And that seed is what's going to grow to perfection. Y esa semilla es la que va a crecer a la perfección.
But James said in that same scripture, Y aquí Santiago dice en la misma escritura, establish your heart, the coming of the Lord draws nigh. dicen, afirmen sus corazones hasta la venida del Señor. So what should we do between these two comings? Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entre las dos venidas de Jesús? Well, in the very beginning, what did God do? En el principio, en el gran principio, ¿qué fue lo que Dios hizo? He established a kingdom for man, and then he rested. Estableció un reino para el hombre y entonces después descansó. What does that mean? ¿Qué significa eso? For 7,000 or 6,000 years, God labored and built an environment fit for man. Por 6,000 años Dios trabajó y creó un ambiente para el hombre And it says it was all good. y dijo que todo era bueno. And when man was put on it and brought his helpmeet to him, it was very good. Y cuando trajo al hombre y lo puso sobre su dominio, entonces dijo que todo era bueno. And then what? God turned the kingdom over to man. Y después le entregó el dominio de todo el reino al hombre. He had built the kingdom for man, Le creó el reino para el hombre and then he turned it over to man. y después se lo entregó. So man, you dress it, you keep it, you guard it. Entonces le dijo al hombre, tú lo cuidas, tú lo nombras, tú lo mantienes. God rested. Y así fue. The man did the work, El hombre no hizo el trabajo. and God fellowshiped with the man. Y así cuando el hombre empezó esa labor, tenía comunión con Dios. And if man needed help, he could just ask the Lord. Y si el hombre necesitaba ayuda, simplemente le pedía al Señor. And this is very much like what we see in the days of David and Solomon. Y es muy parecido a lo que vimos en los días de David y Salomón. David was a mighty man of war, David era un hombre valiente de guerra and he had to take the kingdom, y él tenía que cuidar el reino. and then he turned it over to his son. Y después se lo entregó a su hijo. And Solomon was a man of peace. Y Salomón era un hombre de paz. He built on what David had done, Y él construyó sobre lo que David ya había hecho. but David had won the war. Pero David fue el que ganó las batallas. Solomon was a man of peace, Y Salomón solamente era un hombre de paz. which when we see the revelation after Moses brought people across the Red Sea, Y así como vemos en la revelación de que Moisés trajo al pueblo cruzando el Mar Rojo, he said, I'm a man of war. él dijo, yo soy un hombre de guerra. That means God is a man of war. Dios es un hombre de guerra. But then what? Pero después, ¿qué? Jesus is the Prince of Peace. Jesús viene y es el príncipe de paz. So you see, throughout the word, it's you establish and then you dwell on the fruit of it. Te das cuenta de lo que estoy tratando de decir. Primero, toda la obra y la palabra se establece y después recibes el fruto del trabajo que se hizo God antes. told them in Genesis 1:28, Y Dios lo dijo en Génesis 1:28. Y dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. man was to be fruitful, multiply, and have dominion. El hombre tenía que dar fruto, multiplicarse y tener y señorear en la creación. And subdue it. That meant he was to guard it. Y señorear, que significa cuidarla. Because in this great paradise, Entonces, en este gran paraíso, there was still a serpent in the garden. de todos modos había una serpiente en ese jardín. But God had his king, Pero Dios tenía a su rey and he gave him authority to subdue. y le dio la autoridad para señorear. Salmos 8:6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. God made man to have dominion. He put all things under his feet. Dios creó al hombre para que tuviera dominio y puso toda la obra bajo los pies de él. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. So it says that the heaven Y dice aquí, el is the cielo Lord's, le pertenece al Señor. but the earth is he given to the children of men. Dice, pero la tierra se le entregó a los hijos, a sus hijos.
But man was usurped of his authority, Pero el hombre fue usurpado o robado de su autoridad. and he had to leave the paradise, Y entonces, ¿qué pasó? Tuvo que dejar ese paraíso. and a flaming sword was set, and cherubim were set to guard or protect the way back. Y entonces ahora una espada flameante, ondeante y querubines fueron puestos para proteger el camino de vuelta a ese lugar, al paraíso. And so something had to change. Entonces, te das cuenta, algo tiene que cambiar. And because man had been defeated by the enemy, Y por causa de que el hombre había sido vencido por el enemigo, God set about a plan. Dios dijo esto. The Lord went back to work. El Señor, dice, volvió a trabajar. It says in Jude, Dice en Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. he saw that way back in Enoch's day. Lo vio eso desde los tiempos de Enoc, The Lord was going to come and restore the kingdom. que el Señor iba a venir, iba a restaurar el reino que él había creado And execute judgment upon all. y que iba a ejecutar un juicio sobre todos los culpables. The whole Old Testament is full of kingdoms. Y sabes, todo el Antiguo Testamento está lleno de reinos, David and Solomon, like we talked about. como mencioné antes, David y Salomón. Daniel saw a kingdom that was going to be like a stone cut out without hands and fill the whole earth. Incluso Daniel vio un reino como una roca que había sido labrada por manos. Isaiah saw two things. Isaías vio dos cosas. He saw a redemptive suffering servant, a Messiah, A un Mesías que es un redentor que sufrió, and then he saw a Messiah that was coming back for his kingdom. y después vio otro Mesías que venía a recuperar su reino, Same thing we read in the New Testament. como ya lo leímos en el Nuevo He Testamento. laid down his life as a sacrifice for sin, Como lo leemos en el Nuevo Testamento, en donde él dio su vida en redención, and he's coming again without sin y ahora que viene de nuevo, pero sin to pecado, establish his kingdom. para establecer su reino. So all of these things that we read about in the Old Testament, Entonces, todas estas cosas que leemos en el Antiguo Testamento, this was all before Messiah came. esto era todo lo que apuntaba hacia el Mesías, el Rey. It was all man stumbling his way through, doing the best he could, God giving him a law to try to protect him and bring him on till Jesus could come. Historias del hombre tropezándose y tratando de hacer de la mejor manera lo que podía y recibiendo la ley del Señor para llevarlos hacia Jesús, hacia Cristo y poder entender el plan de Dios. And that was all fine for the time then present. Y sabes, todo eso era perfecto y estaba bien para el tiempo presente. But when Jesus came, it was time for something new. Pero cuando Jesús vino, era tiempo para algo nuevo. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. God sent his son so we could be receiving the adoption of sons. Entonces, ahora verdaderamente ser hijos para poder recibir esa adopción. When Jesus went up on a mount with three of his disciples to be transfigured, Y cuando Jesús subió a ese monte con 3 de sus discípulos para ser transfigurado, Moses and Elijah came and spoke to him. incluso Moisés se presentó y habló con él. And the disciples, like people do today, Y como los discípulos, como gente del día común, del día de hoy, said, good thing we're here. We can build a booth for Moses, a booth for Elijah, and a booth for Jesus. ¿qué fue lo que dijeron? Pensaron naturalmente, claro, qué bueno que estamos aquí, podemos construir una tienda para cada uno de los que estamos aquí reunidos. And that's what people do today. Y eso es lo que la gente hace el día de hoy. They think, oh, well, we've got to do these things in the Old Testament. Y vemos muchas de estas cosas en el Antiguo Testamento. Or they look back at the old prophets and the old way of doing things, and they think, you know, that's what we're going to come back to again someday. Y ellos ven lo que los profetas hacían y sabes, de esa manera, entonces vamos a terminar regresando a hacer
lo que esas personas hacían. But what did the Father say? Pero ¿qué es lo que el Padre dice? The Father said, "This is my beloved Son, hear him." Entonces Él dijo, este es mi amado Hijo, escúchenlo a Él. So God bore testimony of his Son, and when they looked up, they saw Jesus only. Entonces Dios, por testimonio, dio a su Hijo, y entonces ahora mira hacia arriba y vemos a Jesús. The Old Testament is the Word. Porque el Antiguo Testamento es la palabra, es el There are verbo. lessons to be learned. Y son lecciones que tenemos que aprender. But something new has come. Pero vuelvo al punto, algo nuevo viene. We see Jesus only. Ahora solamente vemos a Jesús. And we walk in the steps of Jesus only. Y ahora solamente caminamos en los pasos de Jesús. We don't need to learn Hebrew. No necesitamos aprender hebreo. We don't need to adopt old traditions and No customs. necesitamos adoptar tradiciones antiguas, costumbres antiguas. Because the one who fulfilled all that lives in us. Porque el que cumplió con todas esas cosas ahora vive en nosotros. It says, He came that we might receive the adoption of sons. Él vino para que pudiésemos recibir la adopción de hijos. So when Jesus came, what did he do? Entonces, cuando Jesús vino, ¿qué hizo? Mateo 3:1. En aquellos días vino el Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. So when John the Baptist came to prepare, Entonces, cuando Juan el Bautista vino a preparar el camino, his message was, repent, the kingdom of heaven is at hand. su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. The kingdom of heaven. El reino del cielo. Another kingdom is at hand. Otro reino. Now let's see what Jesus preached. Y vamos a ver qué es lo que predica Jesús. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesus preached the gospel of what? The kingdom. ¿Qué es lo que Jesús predicó? El evangelio de qué? Del reino. And healed all manner of sickness and Y disease. sanó toda enfermedad y dolencia. And what did he teach people? ¿Y qué es lo que enseña a la gente Jesús? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Said we were to seek the kingdom of God. La enseñanza de Jesús es buscar primeramente al reino de Dios. People don't understand the gospel message. Y sabes, mucha gente no entiende el mensaje del evangelio, Because what Jesus came preaching was the kingdom. porque cuando Jesús vino lo que predicaba era el reino. Why? Because he's the king. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Mateo 11, perdón. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. So they were hearing the mysteries of what? The kingdom of heaven. Entonces, ¿qué estaban ellos escuchando? ¿Los misterios de qué? Del reino de los cielos. Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. So Jesus said, when anyone, he's talking about the parable of the sower. Entonces Jesús les estaba hablando de la parábola del sembrador. Cuando alguien oye, And he says, when anyone hears what? The word of the kingdom. cuando alguien, les decía a Jesús, cuando alguien escucha la palabra de qué? Del reino. Jesus preached the kingdom. Jesús predica el reino. John preached the kingdom. Juan predica el reino. In the great parable of the sower, Y la gran parábola del sembrador. the word sown is the word of the kingdom. La palabra que, la semilla que es sembrada es la palabra del reino. And the things being revealed are mysteries of the kingdom. Y las cosas que se revelan en esa palabra son misterios del reino.
Mateo 16:15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And he said he was giving us the keys of the kingdom. Y dijo claramente: y les estoy entregando las llaves del reino de los cielos. And with those keys we could bind and loose. Y con esas llaves podemos atar y desatar. Lucas 9:1. Habiendo reunidos a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. So the message he told the 12 disciples to preach when he sent them out, Entonces el mensaje que les dio a los 12 discípulos cuando los envió, Luke says he sent them to preach the kingdom of God and heal the sick. dice en Lucas que el mensaje que les dio es enviados a predicar el reino de Dios. Dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. So what Paul preached was the same thing John preached, the same thing Jesus preached, the same thing the 12 preached. It says, I have received of the Lord Jesus, and I testify the gospel of the grace of God. And the next verse he says, I have gone preaching the kingdom of God. Te das cuenta que el mensaje que cada uno predicaba, Juan y Jesús y Pablo y todos ellos, era el mismo, en donde ellos decían el evangelio de la gracia. He recibido el evangelio de la gracia de Dios, que es el reino de Dios. The gospel is preached in the word of God. El evangelio es predicado a través de la palabra de Dios. It's the gospel of the kingdom. Es el evangelio del reino. And what was the last thing we heard of Paul preaching? ¿Y qué fue lo último que escuchamos predicar a Pablo? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. So Paul's last message was the kingdom of God. Entonces el último mensaje de la vida de Pablo fue el evangelio del reino de Dios. Now Jesus made quite a statement to his disciples. Y sabes, Jesús de hecho hizo una declaración muy importante a sus discípulos en Marcos 9:1, donde dijo, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. So when would they see this kingdom coming in power? Entonces cuando ven ese reino de Dios viniendo en poder y gloria, Well, Jesus sent out the 70. dice Jesús en Lucas, cuando envió a los 70 dice, y sanar a los 70 les dijo, sanar a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. And he said that they were to heal the sick and preach the kingdom. Y los envió a los 70 a sanar a los enfermos y a predicar el evangelio. And if these miracles happened, Y les dijo, y si suceden milagros, then it was like Jesus said. ¿qué dijo Jesús? Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. If the sick are being healed, the kingdom of God is not very far from you. Entonces les dijo claramente, si alguien es sanado, la sanidad viene, es porque el reino de Dios está aquí. If a man or woman is demonstrating the power of the kingdom,
Cuando un hombre o una mujer están demostrando el poder del reino, it's because the kingdom is right there in front of the people they're demonstrating es to. porque el reino de Dios está dando ahí su muestra de poder enfrente de todos. This is what he said about the kingdom. Y esto fue lo que dijo acerca del reino. Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. The kingdom of God is within us. El reino de Dios está en medio, dentro de nosotros. God reigns in here. Dios reina aquí. Does he reign in everybody? No. ¿Reina en todos? But he No, does reign in here. pero sí reina aquí. Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. He told Nicodemus that nobody could see the kingdom of God unless they were born again. Como Jesús le dijo a Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. And he went on to say, Y después continuó diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter unless he's born of the Spirit. No puede entrar si no nace del Espíritu y de agua. When Jesus rose from the dead, Y cuando Jesús resucitó de la muerte, Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. what did Jesus do? He spoke of the things pertaining to the kingdom of God. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese tiempo resucitado después? Predicar acerca del reino de Dios. So if that's what Jesus, Paul, the disciples, John, if this was their message, Entonces te das cuenta, eso es lo que Jesús, Juan, Pablo y todos sus discípulos, todos, ese es el mensaje. what do you think our message is? ¿Cuál es el mensaje? The kingdom of God. El reino de Dios. Now, in the scripture, Ahora, en la escritura, Matthew talks a lot about the kingdom of God because it's the gospel of the king. Mateo habla mucho acerca del reino, del evangelio del reino, porque habla del rey. A couple of times he uses the term kingdom of God, Y un par de veces usa el término el reino de Dios. but mostly he says kingdom of heaven. Pero la mayoría de las veces le llama el reino de los cielos. But in the other gospels, Mark and Luke, Y en los otros evangelios, Marcos y Lucas, the phrase the kingdom of God is used. mencionan que el reino de Dios eres tú. A reign, a kingdom, is where you have a king and you have a subject, something subject to his dominion. Entonces te das cuenta, entendiendo, un reino es un lugar donde hay una autoridad, un rey, y donde hay subordinados o súbditos. So where the kingdom of God is, Entonces, ¿qué es el reino de Dios? the kingdom of heaven can be there. En donde está el reino de Dios, el reino de los cielos está. So let's go on. Continuemos entonces. So Jesus spoke things concerning the kingdom of God, Entonces Jesús habló cosas concernientes al reino de Dios. and he gathered his disciples before he ascended, Y antes de que él ascendiera al cielo, reunió a sus discípulos en Hechos 1:6 y les dijo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. so they want to know if the kingdom would come now because Jesus had died and risen. Entonces dijo, el reino ahora sí está listo porque ya Jesús había resucitado.
And Jesus said, that's not what we're talking about at the moment. Y Jesús les contestó en ese momento, pero este no es el tiempo para que ustedes lo sepan. But he said, you will receive power after the Holy Ghost has come upon Y you. les dijo, pero lo que ustedes sí deben de saber es que ustedes van a recibir poder And you will be my y witnesses. van a ser mis testigos. So what must we do? Entonces surge otra vez la pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? We are in this time when the Son of the King came. Estamos en un tiempo en donde el hijo del rey viene, He hasn't yet come again. o ya vino, perdón, y otra vez va a regresar. It says in Acts, no, Dice en Lucas 19:11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Después dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio a cada uno, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina aquí está y he ganado 10 minas más. Entonces él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también estás sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dad al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Entonces ellos pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. so when they talked to Jesus, thinking the kingdom of God was going to appear immediately, Entonces cuando hablaron con Jesús ellos pensando que el reino de Dios iba a ser establecido inmediatamente, he spoke this parable to them. él les contestó con esta parábola. He said there was a certain nobleman that went on a far trip, Y le dice, había un hombre noble que fue a un viaje lejano. and he called his servants and he delivered to them 10 pounds. Y como leí, les entregó, los reunió y les entregó 10 minas. And he told his servants to occupy till I come. Y les dijo claramente, ocúpense y trabajen en ellas mientras yo regreso. And when he came back, Y cuando regresó, he took account of those servants. le pidió cuentas a cada uno de ellos. And he found out he rewarded those who had occupied till he came, Y cuando se dio cuenta que algunos de ellos habían hecho buen trabajo, los premió poniéndolos sobre algo más. and made him ruler over cities, Y los puso a gobernar sobre because ciudades, he was returning with his kingdom. mientras regresaba el reino. But the one that didn't occupy till he came, Pero aquel que no hizo nada y no se ocupó en trabajar con lo que le había dado el Señor, who just hid what the Lord gave him que simplemente escondió lo que el Señor le había dado, and thought that would be good enough when he came back, lo cual pensando que iba a ser algo bueno para cuando él regresara, he was punished. fue castigado. So the key then, what he expects of us to do while he's gone,
Entonces aquí la clave es lo que el Señor espera de nosotros mientras Él regresa. Occupy till I come. Él dijo, ocúpense mientras yo regreso. What does occupy mean? It means to busy yourself with something. Ocuparse significa estar atendiendo, ponerse uno a atender algo. How are you going to occupy your time? ¿Cómo vas a ocupar tu tiempo? You busy yourself with the things concerning the kingdom. Te vas a buscar poner a hacer cosas concernientes al reino. And why do we do that? ¿Y por qué hacemos eso? Because we're children of the kingdom. Porque somos hijos del reino. Because the king has given us charge. Porque el rey nos ha dado cargos. And when we move, he backs us. Y cuando nosotros nos movemos, trabajamos, Él nos respalda. When God created the earth and handed it over to Adam, Cuando Dios creó la tierra y se le entregó a Adán, it's recorded that Adam and God spoke together. te das cuenta, Adán y Dios hablaban entre sí. But after that, it was up to Adam to name the animals and name this and do that. Y después, ¿qué le dijo a Adán? Que nombrara animales, que hiciera esto, que guardara el reino, el paraíso. And now that we are citizens of the kingdom, Y ahora nosotros entonces, que somos ciudadanos del reino, now that the king has come, y ahora que el rey está por venir, the first time, que el rey ha venido la primera vez, he is going to do the same thing with us. Él va a hacer exactamente lo mismo con nosotros. He did the work. Él ya hizo el trabajo He antes. gave us the keys. Él ya nos entregó a nosotros las He llaves. made us kings and priests. Ya nos hizo reyes y He sacerdotes. seated us in heavenly places Ya in nos Christ sentó en Jesus. lugares celestiales junto con He Jesús. gave us all authority in heaven and earth. Ya nos dio toda autoridad en cielo y tierra. And he told us what to do. Heal the Y sick. ya nos dijo lo que tenemos que hacer: sanar the enfermos, gospel. predicar el evangelio. The same things that he told the 12 to do. Lo mismo que les dijo a los 12 discípulos cuando los envió. Now, he didn't say to go out and pray for the sick. Él no dijo, vayan y oren por los enfermos, Because what is that? That's wrong thinking. porque es un pensamiento equivocado. That's not the kingdom. El reino no es eso. You have the authority. Tú tienes la autoridad. You are his ambassador. Tú eres su embajador. So he tells us, heal the sick. Entonces Él nos dijo, sí, sanen los enfermos. That's what he said. Heal the sick. He Él didn't dijo say, eso, pray for sanen los me to heal enfermos. them. Oren por los enfermos. He said, I already bore the price of their sickness. Él dijo, porque yo ya pagué el precio de su enfermedad. I gave you the authority to that name. Y yo les di autoridad a ustedes. You are now my sons and daughters. Y ahora ustedes son mis hijos e So go hijas. do what I do. Heal Y the ahora sick. vayan y hagan lo que yo hice. Salen enfermos. Same thing Jesus did. Lo mismo que Jesús hizo. Jesus, as a son of God, Jesús, como hijo de Dios, healed the sick. He didn't pray for God to heal the sick. Él sanó los enfermos. Él no pidió a Dios que Él sanara a los enfermos. He touched them, they were healed. Él los tocaba y eran He sanos. spoke, they were healed. Hablaba la palabra y eran sanos. The same thing he tells us to do. Y lo mismo nos dice a nosotros que Because hagamos. we now have our dominion restored. Porque ahora nosotros tenemos nuestro dominio restaurado. We have now been given a kingdom to inherit. Ahora se nos ha dado un reino en heredad. Marcos 16, 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. So the Lord told them to go preach after he ascended to the right hand. Entonces el Señor les dijo, antes de ascender, les dijo, vayan y prediquen. And it says they went forth and preached everywhere. Y dice en toda la escritura que ellos iban por todos lados predicando el evangelio. The Lord working with them.
el Señor trabajando junto con ellos. They were the ambassadors. Ellos eran los embajadores, They were the kings ellos eran los and the reyes princes. y las princesas. He worked with them as the Father worked with Adam in the beginning. Y Él trabaja con sus hijos como trabajó con Adán al principio. When we move, God moves. Cuando nosotros nos movemos, Dios se mueve. Lay your hand on the sick, they will recover. Impon tus manos sobre los enfermos, sanarán. Well, if you don't lay your hand on them, Pero si no impones la mano, they don't recover because God moves when we move. no pasa nada, no se recuperan porque Dios se mueve cuando nosotros nos movemos. And in this period of time, Y en este periodo de tiempo, we are to be occupied with forwarding the kingdom. tenemos que estar ocupados en llevar hacia adelante el reino, Preach the word, predicar la palabra, heal the sick, sanar a los enfermos, live like Jesus. vivir como Jesús, Said we're kings. porque somos reyes. He said a king has dominion, Un rey tiene un dominio, whether it's dominion in our own lives and houses, ya sea dominio en nuestras propias vidas, en nuestras casas, which you mean healing to our bodies, lo que significa sanidad en nuestros propios cuerpos, wisdom when we need an answer, sabiduría cuando necesitamos una respuesta peace when there's turmoil all around, y paz cuando todo alrededor es un remolino, deliverance when there's a situation, una liberación cuando haya una situación que lo requiera, prosperity when you have a need. prosperidad cuando tú tienes una necesidad. That is what a king does. Eso es lo que un rey hace. They rule the kingdom. Gobiernan el reino. Jesus, Jesús, we are his kingdom. nosotros somos su reino. He rules us. Él nos gobierna. And therefore, we rule, Y por tanto, entonces nosotros gobernamos, putting his enemies under his feet. poniendo a sus enemigos como estrado de los pies de Él. He is waiting for the church Él está esperando por la iglesia, to put his enemies under his feet. para que la iglesia ponga a sus enemigos en los pies de Él. He is waiting for his sons to manifest. Está esperando por sus hijos que sean manifestados. And that is not an overnight thing. Y sabes, eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. First the blade, Primero los primeros Then it retoños y después va creciendo. and then there will be a first fruits because there'll be enough harvest to have one. Y después se dan las primicias o primeros frutos porque viene la cosecha de Because tanto que God's crecieron. people have been growing, Y es de los hijos de Dios que han ido creciendo con el tiempo. not sitting waiting for God to do something. No sentados esperando sin hacer nada que Dios haga algo He already repentino. did it. Él ya lo hizo en el pasado. This is a new covenant Este es un nuevo based on pacto better promises. con mejores We are promesas. kings. Somos We have reyes. dominion. Tenemos dominio. We are priests. We offer a living sacrifice. Somos sacerdotes. Nos ofrecemos en sacrificio vivo. And what sort of men and women ought we to be then? Entonces, ¿qué tipo de hombres y mujeres tenemos que ser en este tiempo? Occupying till the return of the King. Ocupándonos hasta que regrese el Rey. Amen. Amén. Hermanos, se me pone la carne chinita. Le doy muchas gracias a Dios por este mensaje tan poderoso. Verdaderamente es algo que tenemos que ponernos a pensar en que la iglesia del Señor tiene un propósito en estos días y no es el estar esperando. Tenemos que trabajar. Tenemos un tiempo de trabajar en este momento. Y yo los invito a que tomen notas de esta predicación y que la compartan con personas a su alrededor. Ese es nuestro trabajo, que la palabra y la semilla que recibimos en nuestro corazón, nosotros vayamos y la comuniquemos. Somos embajadores, somos atalayas. Ve y comparte este mensaje con las personas que Dios ponga en tu corazón en esta semana, en estos días. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio del reino, estar ocupados en las obras, en las cosas de Dios, hasta el regreso del Rey. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias.